de hoy tuvimos ventas minoristas en Japón. Por otra parte, tenemos declaraciones de diferentes miembros del Banco Central Europeo. También se dio a conocer la confianza económica, la cual fue superior a lo esperado por el mercado. El dato esperado por el mercado fue de 101 puntos, el dato fue 101.3 puntos. Como tal, esto genera una mejor como tal perspectiva por parte de, de, de los agentes del mercado del bloque europeo. A su vez, el clima empresarial fue superior a lo esperado por el mercado. Como tal, no, perdón, el clima empresarial, sin embargo, el clima empresarial fue inferior a lo esperado por el mercado. Se contrajo más de lo esperado por el mercado, fue 0.23, mientras que el dato fue esperado por el mercado era de 0.14. A su vez, se dio a conocer el IPC de España, el cual fue en línea con lo esperado por el mercado, el 0.4%. Sin embargo, el IPC de Alemania fue levemente inferior a lo esperado por el mercado. El dato que se esperaba era el 1.2, el dato fue el 1.1, es decir, el dato del IPC se mantuvo inalterado contra el mes anterior en el país alemán. Y a su vez, alrededor de las 10 de la mañana tendremos las minutas del Banco Central de México. Por lado de los mercados el día de hoy, cabe recordar que es feriado en Estados Unidos, por lo cual, teniendo en cuenta el Thanksgiving, el día de hoy los mercados retroceden levemente luego de que la firma presidencial de Trump a la ley pro democracia de Hong Kong, tramitada en ambos partidos de manera prácticamente unánime en el Congreso estadounidense, puede como tal entorpecer o como tal disipar un poco de esa confianza que se tenía ante las negociaciones con China. Vamos a ver si esta firma como tal de Trump apoyando a Hong Kong podría generar conflictos con los acuerdos comerciales que se ha observado en lo corrido de la semana. La ley como tal exige evaluaciones anuales para mantener el trato comercial presencial de Hong Kong, el cual es diferente al de China. El índice accionario de Shanghái perdió el 0,5% ante esa noticia. Los principales índices descienden entre un 0,2 y un 0,3% a comienzo de la jornada. A pesar de eso, el mercado estadounidense se mantiene cerca a máximos históricos y los analistas desestiman un impacto en las negociaciones ante este suceso. El gobierno chino afirmó que responderá como tal ante esa decisión de Estados Unidos. Eh, por otra parte, también cabe recordar que el día de mañana el mercado estadounidense también cierra temprano, cerca de la 1 de la tarde, teniendo en cuenta el Black Friday. Por el lado de las divisas en la jornada del día de hoy, estas se mantienen como tal en comportamiento mixto en las divisas. Destacar principalmente que no se registra como tal un fortalecimiento generalizado del dólar en el mundo. La dinámica como tal sigue siendo mixta. La libra esterlina se fortalece luego de un sondeo de intención de voto que indica un mayor apoyo a los conservadores para las elecciones parlamentarias del 12 de diciembre. El partido del primer ministro Boris Johnson volvería hacer mayoría sin necesidad de coaliciones, es decir, ganaría 359 de los 659 escaños al incrementar su participación en 42 miembros, mientras que los laboristas perderían cerca de 51 miembros a 211. Por otra parte, teniendo en cuenta que mejoró la confianza de los empresarios y los consumidores en la zona euro, el euro gana un poco de valor, se valoriza un 0.5%. Sin embargo, niveles están lejos de moderar por el lado de las preocupaciones. A su vez, el peso mexicano pierde valor, se retrocede un 0,3%, mientras que el real brasilero muestra como tal un rebote. Por el lado del mercado de petróleo, en la jornada del día de hoy el WTI desciende moderadamente, que a pesar de esto se mantiene cerca de los $58 por barril y $64 por barril en referencia a Brent. Los inventarios aumentaron 1.5 millones de barriles, la mitad de lo calculado por la AIE, y la producción de estadounidense marcó un nuevo máximo histórico de 12.9 millones de barriles a pesar de la reducción de los precios. Las perforaciones petroleras activas en Estados Unidos descendieron a 668, un nuevo mínimo desde comienzos de 2017.
El mercado espera que en reunión de la próxima semana de la OPEP+, como tal, solo se extienda el actual recorte de producción hasta junio de 2020. Sin embargo, el mercado está muy pendiente si finalmente Rusia va como tal a aceptar esa decisión o no, teniendo en cuenta todos esos pronunciamientos que han hecho funcionarios del país ruso. Samba, colocador líder de las acciones de Aramco, afirmó que habían alcanzado la meta de emisión para personas naturales de 8.7 billones de dólares. Cabe recordar que se observaba como tal dificultad para que esta sea exitoso, donde se mantuvo como tal la cautela ante la decisión del gobierno saudí de prestar dos veces lo invertido a cada persona natural. Eso fue todo por el lado de los commodities. Los dejamos por el lado de los commodities en cuanto al mercado de renta fija internacional. El mercado de bonos sin cambio frente a la anterior jornada. Como tal, destacar una revisión de cifras de crecimiento del tercer trimestre en Estados Unidos, la cual fue al alza, pasó del 1.9% al 2.1%. Sin embargo, el ingreso de los hogares no creció en octubre de 2019 y el indicador preferido de inflación de la Fed aumentó a 1,4%, no aumentó a 1,4%, sino que se quedó estable en 1.3%. Además, la inflación PC de núcleo descendió a 1.6%. Por el lado del Beige Book, reportó una mejora en la actividad económica en la mayoría de los distritos de Estados Unidos. Por el lado de Japón, hay un incremento como tal del impuesto a las ventas en el cual se duplicó lo anticipado, casi duplica lo anticipado por el consenso del mercado. Como tal, el dato fue del 7,1%, mientras que el mercado esperaba un dato una disminución del 3,8% y disminuyó el 7,1%. Como tal, el gobierno busca evitar la debacle que sufrió el consumo en 2014 por la misma razón, o sea, como tal, ese incremento al impuesto de las ventas. Y finalmente, por el lado de México, el Banco Central de México redujo los pronósticos de crecimiento para 2019 a un rango de menos 0.2 a 0.2. AMLO prometió un 2% a comienzo de año y para el próximo año un pronóstico del 0.8% a 1.8%. Es decir, esa expectativa y ese optimismo de AMLO que mencionaba a comienzo de año no se cumplirá y como tal se podrían ver hasta una recesión técnica en el país mexicano. Eso fue todo desde el punto de vista local. Por el lado los dejo con el mercado local con Daniela. Gracias, Raúl. En medio de las protestas que se registraron ayer, en la que mayormente fueron pacíficas, igualmente los comerciantes hacen un llamado para que no se ponga en jaque el derecho al trabajo, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía. Dado esto, los comerciantes hoy en todo el país realizan un plantón en favor del comercio nacional, donde ellos quieren dar otra manera de hacer una protesta y apoyar el paro, pero de una manera en que no afecte la economía del país. A la jornada también se sumó la Federación Nacional de los San Andresitos de Colombia, FESACOL, quien está pidiendo espacios en la mesa de negociación con el ánimo de contribuir a una pronta solución. Por otro lado, según Fedesarrollo, en octubre el índice de confianza comercial se ubicó en 24.9%, lo que representa una reducción de 2.4 puntos porcentuales frente al mes anterior, explicada por una disminución en la situación económica actual de la empresa. Mientras tanto, el índice de confianza industrial registró un balance de 5.7%, lo que representa una reducción de 5.8 puntos porcentuales frente al mes pasado, explicado principalmente por una reducción de las expectativas de producción para el próximo trimestre y en menor medida por un aumento del nivel de existencias. Por último, ayer se firmó el contrato que hizo oficial la construcción de la primera línea de Metro de Bogotá, cuyas intervenciones están previstas para arrancar en mayo del 2020 y tardarían un máximo de 5 años. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Por el lado del índice Colcap, este se mantiene como tal un entorno retador, según el indicador técnico da señales de cambio de tendencia. Sin embargo, no ha confirmado que la tendencia sea a la baja, principalmente impactada, donde como tal no nos hemos visto contagiados por el buen entorno internacional ante la cautela por 7 días de protestas consecutivas en el país. A su vez, los volúmenes se mantuvieron relativamente altos, 294 mil millones, la especie más negociada
preferencial Grupo Sura con 111.000 millones de pesos, lo anterior teniendo en cuenta las ventas que no se pudieron realizar durante la jornada del día martes del rebalanceo del MSCI. La acción más valorizada fue TV con 7,9% y la más desvalorizada fue Grupo Aval con un 2,8%. A su vez, el día de hoy esperamos bajos volúmenes de negociación ante el feriado en Estados Unidos y el comportamiento del mercado dependerá como tal si se mantienen como tal la cautela o la preocupación acerca de las protestas locales. Por el lado de las estrategias en la jornada del día de ayer, la estrategia de Ecopetrol tocó nuestro precio objetivo de 3.200 pesos, cerró en 3.205 pesos, por lo cual cambiamos de recomendación de compra especulativa a neutral, ya que a pesar de que consideramos que hay un leve espacio de valorización, se mantiene como tal la cautela ante este entorno retador, principalmente por las protestas y teniendo en cuenta también una disminución considerablemente de los volúmenes en el mes de diciembre. A su vez, Preferencial Grupo Sura mostró una recuperación, mientras que las demás estrategias se desvalorizaron. Desde el punto de vista técnico, como se los mencionaba, Ecopetrol se valorizó en 1,4%, llegó a nuestro precio objetivo de 3.200 pesos, mantenemos los fundamentales positivos sobre la especie, consideramos que el dividendo para el próximo año seguirá siendo positivo en caso de que se mantengan los niveles de dividend yield, podríamos hablar de un dividendo entre 130 pesos, 140 pesos por acción, como tal, consideramos que esto significaría que sería por segundo año consecutivo la compañía con mayor dividend yield del Colcap. Sin embargo, y eso también muy en línea con las necesidades que tiene el gobierno para poder, desde el punto de vista fiscal. Y finalmente tenemos la acción de preferencia del Grupo Sura, la cual en la jornada del día de ayer también mostró un leve rebote, sin embargo consideramos que fue muy moderado, se vio como tal impactado por esas ventas restantes de rebalanceo del índice MSCI, es decir, aquellos agentes que no terminaron de lograr vender todo el martes, lo vendieron en la jornada del día de ayer y eso generó que como tal tuvieran que vender a precios similares a los precios del mercado y eso limitó como tal la recuperación sobre la especie. A su vez, cabe recordar y monitorear en qué entrarían como tal los flujos de Grupo Éxito con cumplimiento al día de ayer. Eso fue todo desde el punto de vista de acciones. Por el lado del dólar en la jornada del día de ayer, se registró un nuevo máximo histórico en dólar, tuvimos un precio máximo del día de ayer de 3.524 pesos y el cierre fue de 3.511 pesos. Por primera vez en la historia el dólar cierra por encima de los 3.500 pesos y acompañado también por un volumen pronunciado, 1.580 millones de dólares, afectado principalmente por todo ese tema de la cautela en el país y también por cumplimiento de operaciones de OPA de éxito. Cabe recordar que teniendo en cuenta que el feriado en Estados Unidos fue feriado el día de hoy, todas las operaciones por el lado de TRM se tuvieron que hacer el día de ayer y esto también generó presiones sobre la tasa de cambio. Consideramos que el día de hoy se podrían observar leves correcciones, aunque hay que monitorear principalmente el nivel, según el indicador técnico, cerca de los 3.485 pesos. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con renta fija local con Daniel Jaro Alonso. Gracias, Raúl. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos hasta el 2024. Favorecemos títulos con cupón fijo, con opción de diversificación en títulos IPC. Y para plazos hasta 2 años, recomendamos títulos indexados a IBR. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, se siguen viendo desvalorizaciones en todas las referencias, aunque levemente a las registradas ayer, donde los más desvalorizados son los títulos TSUR a 3 años, con una desvalorización de 18 puntos básicos, y los títulos IBR a 1 año, con 18 puntos básicos también. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.55 y 6.30 respectivamente.
La curva de TES en pesos se valorizó 7 puntos básicos en promedio, mientras los TES denominados en VR presentaron valorizaciones de 9.3 básicos. En deuda corporativa se operan alrededor de 8.400 millones a través del sistema transaccional y 426.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento 2020, seguido de tasa fija con vencimiento 2019. Seguimos presentando volatilidades por las expectativas que siguen en torno al paro. Esto es todo por hoy. Los esperamos el día de mañana en un nuevo comité. Muchas gracias y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.